aspectos que llama especialmente la atención dentro de algunas campañas presidenciales que se están desarrollando en estos días en nuestro país es la manera en que ellas se aproximan a ciertos problemas que, como usted sabe, son los que, según todos los antecedentes disponibles, concitan la mayor atención de la población y suelen venir siendo calificados como los más relevantes que enfrenta el país, por lo tanto, aquellos a los cuales darle una solución es lo más urgente. Me refiero, por cierto, a la crisis de delincuencia y seguridad y, por otro lado, los problemas económicos que enfrenta Chile desde hace ya un tiempo. ¿Por qué llama la atención la manera en que se abordan estos problemas por esta campaña? Porque si usted se fija, el discurso y la manera de plantearse frente a ello es más bien propio de alguien que entiende que esos problemas son parte de una consecuencia de un cierto destino ciego o inevitable, algo casi griego si se quiere en esa lógica, o más bien son consecuencia de un elemento abstracto que no tiene que ver con actos o con decisiones de personas, de autoridades concretas. No tiene que ver con el ejercicio de la libertad humana y de las decisiones de quienes ocupan cargos o los han ocupado en el pasado, sino que más bien con algo que sería como imposible de manejar o que sería más fuerte que las personas mismas. Así, probablemente usted ha oído que cuando estas campañas abordan los temas económicos, la culpa es del modelo, es asignada rápidamente al modelo, vaya a saber uno qué es lo que se entiende a esta altura por el modelo, pero en fin, la culpa sería del modelo y no de las muy malas reformas laborales y tributarias realizadas durante el segundo periodo de la presidenta Bachelet, no de la mantención en Chile, más allá de las múltiples declaraciones en contra, pero la mantención en Chile, insisto, de un sistema de autorización y permiso para desarrollar actividad económica más propio de una realidad, de una pesadilla kafkiana, se diría, que de una sociedad que efectivamente quiere recuperar y mantener la senda del crecimiento. Y en general, podría decir uno, de una serie de decisiones legislativas, normativas, de la manera en que se enfrentan este tipo de actividades, que parecen responder más bien a la lógica que cree que la riqueza depende de una declaración hecha por una autoridad o en un instrumento de autoridad y no por el cumplimiento de la vieja receta de trabajar dura y honestamente para alcanzar el éxito. De la misma manera, cuando se aborda por parte de estas campañas a las que me refiero, los temas de seguridad, delincuencia, el discurso parece centrarse en que ellos son consecuencia, de nuevo, casi inevitable de la desigualdad causada, por cierto, por el modelo, y no de la falta de apoyo a las policías, no de una cierta idealización y romantización de la violencia, no de un cierto descreer de las capacidades efectivas del Estado de Derecho de imponerse y de cumplir su rol y de una cierta pasividad frente al crecimiento del fenómeno delincuencial, tanto a través del narcotráfico, tanto a través del crimen organizado, como incluso a través del terrorismo. Siempre son otras las causas. Eh, Esto es muy grave porque uno de los elementos básicos de la democracia es que los procesos electorales son los momentos en que la ciudadanía asigna, por decirlo así, o mejor, hace efectiva la responsabilidad de aquellos que han sido electos. Cuando alguien se presenta a la reelección y cuando otra persona se presenta a su vez como alternativa para sacarlo o reemplazarlo, lo que la ciudadanía, lo que usted y yo hacemos es revisar si la persona que ocupaba el cargo actuó como esperábamos, actuó de manera correcta, tomó dentro de sus capacidades, etcétera, las mejores decisiones o las decisiones que habríamos esperado. Y según eso, decidimos. Si dejamos de hacer eso, si dejamos de hacer este juicio, de hacer esta revisión, si dejamos de asignar la responsabilidad a las personas a quienes les cabe, porque estaban en los cargos para eso, no simplemente como espectadores, sino como autoridades, si dejamos de asignar esa responsabilidad, entonces el sistema pierde su elemento fundamental, pierde un elemento fundamental de su funcionamiento específico. Es cierto que, según dicen los expertos, en general se vota pensando en el futuro, pensando en los problemas, en los miedos, en las esperanzas que se tienen hacia adelante. Pero el pasado, lo que han dicho y lo que han hecho, cómo se han comportado las autoridades en concreto, no solo en el discurso, es un predictor muy importante, es un elemento muy importante a tener en cuenta. Mal que mal, como usted sabe, el voto es un acto de confianza y la confianza es un vínculo que se tiene que ir generando entre la autoridad
y los ciudadanos, entre la autoridad y las personas, de manera permanente. Y el proceso electoral, es precisamente el momento de hacer eso efectivo. Por lo tanto, cuando alguien hoy día nos diga que está comprometido con recuperar el crecimiento, mejorar la situación económica del país, sería el momento de preguntarle no solo su discurso, sino que a su pasado, a sus actitudes, a las decisiones que ha adoptado en el cargo, en los cargos que ha tenido, si es partidario del decrecimiento, si cree que la cesantía se resuelve por la vía de crear más cargos en el Estado, o si cree que la economía se recupera por la vía de seguir ciertos mandatos de algunas autoridades públicas. Y si nos dice que está comprometido con la solución del problema de la delincuencia y la crisis de seguridad que vive Chile, entonces habría que preguntarle si de verdad cree que eso se resuelve por la vía de hablar de Gualmapu, por la vía de no dar el respaldo debido al ejercicio legítimo de la fuerza en cumplimiento del Estado de Derecho, se resuelve creando nuevos ministerios o haciendo declaraciones muy fuertes, pero que no pasan de eso, que no pasan de la declaración. Una vez más, las ideas son muy importantes, pero son muy importantes no porque estén mejor o peor dichas o escritas, o mejor o peor comunicadas. Son muy importantes porque influyen en cómo nos comportamos, en las decisiones que tomamos, en lo que hacemos. Revisar esas ideas, revisar la manera en que quienes quieren nuestro voto ahora las han tratado de llevar a la práctica. No solo a cuáles adscriben, no solo qué dicen respecto a sus ideas, sino que a cuáles adscriben dado cómo se comportan. Hacer esa revisión respecto de todos los candidatos es la manera de no quedarnos en la queja, sino que hacer lo que la democracia nos permite hacer, en simple, hacer algo al respecto. El Líbero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Líbero.